Uno de los componentes con los cuales estaremos muy a menudo trabajando en nuestro desarrollo Android es con los activities. Los activities representan una ventana, un screen único en el cual mostramos en el stack de aplicaciones visuales resultados que pueden ser palpables por el usuario, pues que pueden interactuar con esta aplicación a través de un componente gráfico que le permite al usuario dar entrada y ver salida de lo que se procesa en nuestras aplicaciones. Lo que haremos es demostrar en este video cómo trabajar con activities y en el caso especial de cómo trabajar con múltiples activities, ya que estaremos constantemente interactuando con diferentes actividades dentro de una aplicación. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, podemos hacer clic derecho en el Package Explorer y hacemos clic en New Android Project y seleccionamos nuestro nuevo proyecto. Acá podemos poner un nombre, vamos a poner creando múltiples actividades como nombre del proyecto. Le damos clic a siguiente, seleccionando el target o la plataforma sobre la cual vamos a trabajar, en el caso de Android 2.3.3 para Gingerbread. Hacemos clic en siguiente, nos pide un nombre de paquete, vamos a poner aquí un nombre. Vamos aquí a poner un nombre a nuestra actividad. Vamos a ponerle main para saber qué es la actividad principal. Y vemos que en el minimum SDK nos selecciona por defecto la del API 10, que es para la versión 2.3.3. Finalizamos este proceso y nos va a crear nuestro proyecto donde se componen de diferentes carpetas que conforman la estructura de un proyecto Android. Vemos como en la carpeta source se crea la clase o el main.java dirigido a lo que es un activity. Vemos que esta clase main que hereda de activity ya tiene sobrescrito un comportamiento que es el método onCreate. Este método onCreate es el que nos permite crear por primera vez el componente activity en memoria y hace referencia a con el método setContentView a una a un XML aquí que se llama main dentro de la carpeta resource layout main. Tenemos ese componente que estaríamos utilizando o cargando. Fíjense que ese componente tiene muestra visualmente el archivo XML donde conforman todos los componentes que vamos a estar insertando. También tiene, además del graphical layout, el main XML, que es el archivo XML en sí que conforma la estructura, que para los que tienen más agilidad usando el XML pueden ahorrarse bastante tiempo, pues no es lo mismo dibujar algo que rápidamente escribir el XML y ver resultados. Claro, hay que tener cierta destreza para lograr que eso tenga un resultado evidente. Acá vemos entonces también lo que es el archivo manifest. Este archivo manifest es un archivo que ya hemos explorado anteriormente que contiene varias pestañas para poder declarar lo que son las capacidades, permisos y otros elementos importantes para nuestro programa. Fíjense que en la estructura del XML de este archivo es importante que veamos cómo se agregan bloques como el bloque activity, donde se crea un nombre para la aplicación, la actividad principal, y específicamente hay un bloque que se llama intent filter. Este bloque utilizaría cuando estuviéramos trabajando específicamente con intents o intents que veremos en próximos videos. Son las acciones que queremos activar con los componentes que creamos en nuestras aplicaciones, en nuestros activities. En este caso estamos especificando que la acción que queremos crear es la que lanzaría esta actividad cuando se ejecute en mi aplicación. Acá especificando android.intent.action.main decimos que queremos que se lance esta actividad cuando ejecutemos en nuestra aplicación. Entonces,
Para ver cómo funciona realmente nuestros activity, vamos a crear un nuevo componente de tipo activity. Haciendo clic acá sobre nuestro package, damos clic en New Class y especificamos que queremos una nueva clase. Vamos a ponerle un nombre a esta nueva clase. Podemos hacer segunda actividad. Y lo importante es aquí marcar que queremos que sea una clase hija de la clase activity para que herede todo lo que es una actividad. Acá podemos ver que cuando marcamos el tipo activity nos filtra por todos los tipos de clase que podemos hacer para que sean superclases de mi clase creada. Entonces, en el caso de activity, que la extraemos del paquete android.app, seleccionamos a esta y fíjense cómo cuando finalizamos nos crea nuestra segunda actividad y nos crea la estructura básica para esta segunda actividad, que es la clase y la extensión o relación de herencia con la clase activity. Siempre que queramos identificar una herencia en Java, pues tenemos que ubicar la palabra extends, que no es más que extender la funcionalidad de una clase para que utilice o pueda reescribir comportamientos heredados. Vamos acá a decirle que queremos sobreescribir el método onCreate. Haciendo clic sobre control y la tecla de space, podemos seleccionar específicamente cuál es el método que queremos sobreescribir. En este caso vamos a seleccionar este primero y fíjense cómo nos agrega una sobreescritura del método onCreate para poder crear en memoria esta segunda actividad cuando lancemos nuestra aplicación. En este caso, la primera línea es invocar al mismo método onCreate de la superclase para inicializar en la superclase todo lo necesario para trabajar con este. Bien, entonces nos hace falta mostrar con el método setContentView lo que sería el archivo XML, de manera que vamos a crear un nuevo archivo XML para poder definir la estructura gráfica de esta segunda actividad creada. Ubicamos un botón que está acá, el tercer botón de esta línea, que dice Open Wizard para crear un nuevo archivo XML. Haciendo clic sobre este, pues nos pide el asistente el nombre que queremos crearle. Vamos a ponerle segunda. Decimos que va a ser de un resource type del tipo layout para que definamos que va a ser para dibujar la parte gráfica, el componente gráfico del componente de la actividad, y especificamos el root element que sería el panel, vamos a decir padre, que permitiría gestionar todo lo que es la posición y el tamaño de los componentes gráficos insertados dentro de mi interfase que conforma la activity, en este caso linear layout, y presionamos finalizar y esta nos empezará a crear lo necesario para crear nuestro segundo activity. Entonces fíjense cómo se crea un archivo segunda, que sería mi segundo archivo XML que conforma la apariencia de mi segunda actividad. Vamos a agregar acá un text view. Este text view es el que permitirá determinar que estamos en la segunda ventana. Vamos a cambiar su propiedad texto. Fíjense que haciendo clic derecho sobre un componente podemos editar muchas características que son específicas del componente, como su ID, su texto, su apariencia y otras propiedades definidas para el text view se encontrarán dentro de estos parámetros. Vamos a cambiar su texto y acá vamos a crear uno nuevo. Se crea un nuevo valor de tipo string. Vamos a ponerle aquí texto. Y ponemos este texto para saber cuándo estamos ya cargando el segundo layout de la activity que queremos mostrar. Entonces seleccionamos acá el texto para asociarlo con mi text view
y ya tenemos por un lado ese text view completado. Vamos a nuestro archivo main.xml y en vez de mostrar este text view, vamos a borrarlo. Vamos a crear un botón. Este botón nos permitirá pues luego cargar el segundo activity que hemos creado. Entonces vemos aquí en lo que sería el ID que el ADT automáticamente, esta herramienta, cuando vamos creando componentes, le va indexando un número para saber el ID de ese número. Este ID es importante porque vamos a hacer referencia a él posteriormente. Lo que vamos a hacer también es agregar un texto al botón. Vamos a crear un nuevo string. Y ahí cuando hagamos clic a este botón nos permitirá crear o cargar el segundo activity. La manera en que manejaremos esto es acá dentro de mi método onCreate. Vamos a crear una instancia de un botón, llamémosles btn, y utilizaremos para esto un método que se llama findViewById. Hacemos control tab para que automáticamente el ID nos permita nos ayude a encontrar. Entonces, haciendo clic sobre r.id. podemos ubicar botón 1 cuál es el recurso al cual quiero acceder a través de la referencia R. R.id nos permite acceder a todos los ID de los componentes existentes en este XML. Entonces hacemos un downcasting porque estamos haciendo referencia a botón. Acá nos va a decir, mira, tenemos que importar la clase que nos permite crear un botón, el Android Widget, y importamos esa clase para que este ID la reconozca. Entonces, a través de la instancia de botón, pues lo siguiente sería crear un setOnClickListener que nos permitirá a nosotros agregar una clase anónima, lo que se llama una clase anónima, para crear un listener que se encontrará escuchando eventos sobre este botón. Creamos un nuevo onClickListener y este es el que se encargará de crear la clase anónima para sobreescribir este comportamiento onClick, que es el que nos permitirá manejar el evento específico que queremos. Acá nos está indicando algunos errores porque debemos importar las clases necesarias para que se puedan visualizar. Entonces podemos hacer un clic derecho acá en Source, Add Imports, para que se agreguen las clases necesarias. Todavía no hemos culminado con este método. El siguiente paso pues sería cargar lo que queremos hacer cuando se ejecute cuando ejecutamos clic sobre este botón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar una actividad nueva y utilizamos para eso un método que se llama startActivity. Este método startActivity nos pregunta, vamos aquí a seleccionarlo, nos indica que recibe una instancia de un intent. Un intent es la acción que queremos generar para que este componente active cuando iniciamos la actividad. Entonces creamos una nueva referencia a través de la palabra, el operador new intent, y con control espacio ubicamos cuál es el que necesitamos. Hay varias sobreescrituras del constructor de la clase intent. El que más estaríamos utilizando es el intent que recibe el contest y la clase que queremos cargar. Haciendo clic sobre este, él nos preguntará cuál es el contest. El contexto es esta misma clase en la cual estamos trabajando. Para hacer referencia a ella, nombramos main.this para decirle que queremos usar esta misma clase main como el contexto, y aquí especificamos cuál es la clase que queremos cargar cuando
se ejecute se inicie esta actividad. Entonces ponemos segunda actividad punto class, que es la segunda actividad que vamos precisamente a cargar cuando hagamos clic sobre cuando iniciemos esta actividad. O sea, le especificamos que este es el contexto y esta es la actividad que se va a cargar. Debe ser evidentemente un objeto del tipo de la clase activity. Entonces vamos aquí a hacer un import de la clase onClick para que me reconozca esta clase. Bien, entonces con este código iniciamos la segunda actividad, pero acá no se mostrará nada, al menos que utilicemos el método setContentView y especifiquemos con el método r.layout.segunda el archivo XML que queremos cargar cuando se cree esta segunda actividad. Otra cosa que que nos falta es agregar en el archivo XML, en el Android Manifest File, tenemos que agregar la actividad que queremos crear. Entonces vamos aquí a crear una nueva actividad y vamos a especificar el nombre. Bien, entonces aquí le ponemos un punto para especificar dónde termina mi root, mi paquete, y luego especificamos el nombre, segunda actividad del Java file que queremos cargar. En este caso, con este código, ya es lo mínimo que necesitamos para especificarle a mi Android manifest file que queremos tener esta actividad también cargada en el sistema. Entonces, vamos a ejecutarlo a través de ejecutarlo en nuestro simulador. Ejecutamos seleccionando Android Application, que siempre nos saldrá por primera vez cuando queremos ejecutar el proyecto. Hacemos clic en OK. Fíjense cuando entonces el emulador carga mi aplicación, sale mi botón. Si hacemos clic en cargar, automáticamente vemos cómo carga el segundo activity con el mensaje en el text view. Este es el segundo activity. Entonces es muy interesante entonces lo que hemos visto acá, cómo podemos lograr la transición entre diferentes actividades a través de Android. Y vimos que es un proceso bastante sencillo, que podemos lograrlo con poco código y ayudándonos de nuestros archivos XML. Siempre que tengamos algún error, nosotros podemos utilizar lo que es la vista de debug, el DDMS, y esta nos permitirá ver específicamente un listado de los diferentes errores que podemos tener en la aplicación, y específicamente el logcat es el que nos ayudaría a rastrear cuál es el problema con nuestra aplicación. Vamos a ver de manera simulada qué hubiese pasado si nosotros no creamos acá en el XML nuestro activity. Si no lo hacemos, si eliminamos esa línea y corremos nuestro código nuevamente, ya aquí ha cargado. Entonces, al hacer clic sobre el botón cargar, fíjense que me sale un error. The application has stopped unexpectedly. Please try it again. Force close. Y vemos en la vista, en nuestro logcat específicamente, que hay algo rojo, lo cual siempre va a indicar que hay algo mal. Si nos fijamos, hay una exception, fatal exception, y es que una activity not found, la activity not found es precisamente esa omisión
a este bloque activity porque nuestro manifest file no sabe de la existencia de esa actividad. Y es una herramienta muy valiosa a la hora de hacer debugging en nuestro código. Bien, esto era una exploración inicial de lo que es un activity y cómo interactuar con varios activities. En futuro video veremos cómo trabajar con intents de manera explícita e implícita.